Partido Socialista y Pablo Iglesias, Partido Socialista y Podemos, llevan durante todo el verano, iba a decir, en realidad durante todo el verano no, porque esta gente se ha pegado un verano fantástico y ahora deprisa y corriendo en septiembre, como los malos estudiantes, están intentando apañar la situación. Pero por lo que viene sucediéndose y lo que ocurrió ayer también, que vimos un distanciamiento brutal entre PSOE y Podemos, yo estoy seguro que vamos a ir a elecciones el 10 de noviembre. Saben ustedes que el día 23 de septiembre, en apenas 3 semanas, se cumple el plazo. Hay 3 semanas para tratar de ponerse de acuerdo. Si esto no ocurre, si en 3 semanas PSOE y Podemos no se han puesto de acuerdo y consiguen formar un gobierno, iremos a elecciones. Y que conste que esa nueva convocatoria electoral al PSOE le viene de perlas, porque seguramente, y según le dicen los estudios demoscópicos, fagocitaría una parte de Podemos y aumentaría aún sus escaños, más de lo que logró el pasado mes de abril. A mí solo se me ocurre la posibilidad de que Pablo Iglesias, siendo como es un tipo altivo, vanidoso y muy querido de sí mismo, acabe bajándose los pantalones y humillándose. Y esto, francamente, lo veo difícil. ¿Tú qué opinión tienes, Ricardo? ¿Crees que el 10 de noviembre volvemos a votar? No lo sé, puede ocurrir cualquier cosa, ¿no? Con este gobierno que tenemos en funciones y con Pedro Sánchez puede ocurrir cualquier cosa. Hombre, al fin y al cabo será una irresponsabilidad. Yo no tengo tan claro que le vayan tan bien las encuestas a ninguno, porque yo creo que en unas elecciones puede ocurrir cualquier cosa. Le puede salir cosas de corrupción a determinadas fuerzas que también están muy optimistas del lado contrario. Les puede salir... puede ocurrir cualquier cosa. A Podemos, pues ya veremos cuál será su estrategia, pero digamos lo más preocupante del tema es que nosotros en España nos dimos con nuestra Constitución un sistema parlamentario en el cual los distintos grupos se tienen que poner de acuerdo. Y es evidente que aquí los grupos que podrían ponerse de acuerdo, porque ya no estoy hablando solamente del pacto de Pedro Sánchez con Podemos y con separatistas, sino también Mariano Rajoy fue presidente gracias al apoyo de 2 diputados del Partido Socialista, y tampoco parece ser que Ciudadanos se vaya a poner de acuerdo con el PSOE, que el PP no se vaya a poner de acuerdo con el PSOE. Al final yo les veo más cerca a Ciudadanos, al PP y al PSOE. Podrían llegar a una coalición entre ellos tres, ese tricentrito, ¿no? Como ha dicho nuestro portavoz en el Congreso. Y al final están gobernando desde hace mucho tiempo juntos, ¿no? Y eso es lo que reivindica también, digamos, Ciudadanos, porque tampoco viene a aportar nada nuevo en la política. Por lo tanto, lo que sí es bastante preocupante y irresponsable es someter otra vez a los españoles a unas elecciones cuando primero es un gasto alucinante y que tampoco esos resultados que dicen los analistas vaya a mejorar la aritmética parlamentaria para llegar a acuerdos de gobierno. Como he dicho antes, el sistema parlamentario da lugar a que hay que ponerse de acuerdo entre los distintos grupos. Nuestro partido Vox, se ha puesto de acuerdo, bueno, no es que se haya puesto de acuerdo porque no ha entrado a los gobiernos, pero ha facilitado estabilidad en distintas comunidades autónomas. Si no llega a ser por nosotros, realmente partidos como el Partido Popular, que tuvo 187 diputados y ahora tiene 66, realmente su balance es bastante mediocre, ¿no? El de Pablo Casado. Si no llega a ser porque el apoyo que hemos dado nosotros para que haya estabilidad en determinados gobiernos, como en Andalucía, como en Madrid, como en la Comunidad de Murcia o incluso el Ayuntamiento de Madrid, si no llega a ser por Vox, que mucha gente se mete con nosotros, pero los que estamos dando estabilidad sin nada a cambio, porque nosotros estamos fuera de los gobiernos. Yo creo que sería interesante que la gente tuviera determinada conciencia, independientemente de que tampoco tienes que llegar a un acuerdo de gobierno, ¿no? Simplemente, pues apoyar a lo mejor que haya gobierno, pero luego, como estamos haciendo nosotros, controlar esa gestión, esa actividad parlamentaria del gobierno, apoyando o no apoyando iniciativas legislativas, pero parece que no hay cultura democrática en España. Es decir, resulta que a Vox, que son los que nos acusan de cualquier cosa, nos insultan de todo, somos los que estamos siendo más útiles para contribuir a la estabilidad en determinadas comunidades autónomas. Y todos estos que pertenecen al mismo tinglado, resulta que no son capaces de ponerse de acuerdo, ni Ciudadanos con el PSOE, ni el PP con el PSOE, ni Podemos con el PSOE, y me imagino que además el sector sociológico de la izquierda estará bastante
alucinando, ¿no? De decir, oye, nosotros nos han metido estos medios de comunicación del establishment, que iban a venir ogros, que iba a venir Vox, que iba no sé cuándo, hemos votado de manera masiva y resulta que estos no se ponen de acuerdo ni siquiera para formar gobierno. Entonces, nosotros nos da igual, yo lo analizo esto por fuera, no estoy dando, digamos, una opinión que sea la opinión del partido. Yo es lo que digo como analista político, que son unos irresponsables, todos los que pueden llegar a acuerdos en España, que van a someter a los españoles seguramente a unas nuevas elecciones, porque son incapaces. Es decir, llegaban a acuerdos, tanto el Partido Popular con PNV y con Convergencia y Unión, y resulta que también llegaban a acuerdos el PSOE, y todos estos que pertenecen al tinglado, resulta que no van a ser capaces de llegar a un acuerdo. Bueno, pues que no lleguen. Nosotros, como estamos fuera del tinglado, pues nosotros lo que vamos a hacer es ser útiles para los españoles, como estamos siendo cuando podemos serlo. Y cuando podemos serlo, facilitamos gobiernos incluso sin participar en ellos. Y a los ambiciosos, que quieren estar en los gobiernos y que lo único que quieren es plantear, digamos, sus aspiraciones de soberbia, pues bueno, les dejaremos, pero luego les pediremos cuentas, y cuando entremos en las elecciones diremos, nosotros somos Vox y venimos a servir a los españoles. Venimos a servir a esa soberanía nacional, y precisamente somos los que más están comprometidos con la democracia española, porque venimos a decir lo que otros no dicen, porque solo están interesados, digamos, en gobernar y en sus egos. Entonces, ahora mismo es que la situación de bloqueo que están hablando ellos no es tal, porque resulta que pueden llegar a acuerdos hasta con 3 bloques el presidente del gobierno. ¿Que no llega? Pues bueno, que no llegue. Nosotros, ya te digo, nosotros a defender nuestros principios y nuestros objetivos. Vamos a escuchar a Pablo Iglesias, que ayer ofreció una entrevista en la cadena SER, y saben ustedes que es el principal y prioritario socio del gobierno en funciones de Pedro Sánchez. Antes del verano no llegaron a un acuerdo y podrían alcanzarlo ahora. Vean la opinión de Pablo Iglesias. Si nosotros mismos dijimos que si a esa oferta se añadían las políticas activas de empleo, nosotros estamos diciendo exactamente lo mismo que dijimos en julio. En julio nosotros dijimos desde la tribuna del Congreso, a esta propuesta que nos han hecho ustedes, que es injusta, porque nos ofrecen un ministerio de 17 y 2 secretarías generales convertidas en ministerios, más una vicepresidencia simbólica, si le añaden las políticas activas de empleo, cuyas competencias comparten las comunidades autónomas con el Gobierno, nosotros aceptamos el acuerdo de gobierno con ustedes. ¿Seguimos en la misma posición? Tú me preguntas. Sí, seguimos en la misma posición. Por lo tanto, no hay contradicción ninguna. Contradicción tiene, Javier, si el Partido Socialista vuelve a hacer la misma oferta que hizo, nosotros nos sentamos con ellos y estoy convencido que es una cuestión de horas ponernos de acuerdo en sacar un gobierno de coalición. ¿Yo qué quieren que les diga? Se lo llevo diciendo desde el pasado lunes. No lo veo. Veo las posturas alejadas e incluso cada vez más. Pedro Sánchez está tirando de la cuerda y tratando de humillar a Pablo Iglesias y que acepte unas condiciones que Pablo Iglesias se ha cansado de repetir que no va a aceptar. ¿Podría ocurrir que a última hora Pablo Iglesias se humillara, bajara la cerviz y asumiera las condiciones exigidas por Pedro Sánchez? Podría ocurrir, pero entonces Pablo Iglesias dejaría de ser Pablo Iglesias. Veremos. Yo, desde luego, creo que vamos a elecciones el 10 de noviembre y que habrán movimientos, quizá no espectaculares, y seguirá siendo, desde luego, muy difícil formar gobierno. Sí. ¿Cómo afrontaría Vox una nueva convocatoria electoral? Bueno, lo vamos a afrontar como hemos afrontado todas las anteriores, es decir, defendiendo nuestros principios, sirviendo a los españoles, intentando convencer con nuestro mensaje. Yo creo que nuestra actividad parlamentaria está siendo impecable, estamos defendiendo sin ningún tipo de complejos lo que nosotros consideramos y donde hemos sido útiles. Evidentemente también obligando a la gente pues que cumplan determinados temas en relación a nuestro programa, pues hemos dado estabilidad. Nosotros somos los únicos que ahora mismo somos el voto útil desde ese punto de vista y que estamos defendiendo lo que hemos prometido en todos los foros. ¿Cómo lo vamos a afrontar? Pues con valentía, como siempre hemos afrontado cualquier convocatoria electoral, y sin ningún tipo de problema. Yo creo que los españoles que nos han votado, a pesar del miedo que toda esta oligarquía, medios de comunicación del establishment y del poder establecido han intentado demonizar a Vox, y aún así ha habido casi 3 millones de votantes españoles que han sido tan valientes de votarnos y han comprobado, además están orgullosos de ese voto porque han visto que hemos defendido nuestros principios y nuestros valores en sede parlamentaria también. Por lo tanto, pues lo vamos a asumir pues como
como asumimos las anteriores elecciones. Vuelvo a decir que es en todo caso, una irresponsabilidad por todos los partidos del tinglado, pero nosotros vamos a defender, vamos a seguir en nuestra línea y ya está. Nosotros lo que queremos es defender unos postulados que no defiende nadie y que por fin se han escuchado en el Congreso, y para que se escuchen más alto, así vamos a afrontar estas elecciones, si es que las hay, ¿no? Hoy Pedro Sánchez, el presidente en funciones, se ha reunido con José Luis Ábalos, que saben ustedes que es el ministro de Administraciones Públicas en funciones también. Vamos a ver, Francia, a ver si es posible esas imágenes de esa reunión. ¿Las tenemos? No tenemos esas imágenes. Y las imágenes de la ministra portavoz, Isabel Celaá, presentando las medidas, tampoco las tenemos. Bueno, decirles que el Gobierno de España sigue avanzando en su propaganda electoral, sigue tratando de ganarse a los colectivos sociales. Ayer se reunió con el mundo del deporte, anteayer se reunió con el colectivo gitano, con las personas discapacitadas, el día de antes con colectivos feministas y LGTBI. Es decir, ese no es otra cosa que un argumento más que nos lleva a pensar que están preparando una convocatoria electoral, porque entienden, y seguramente sea así, que les va a beneficiar, porque entienden, según desveló el otro día OK Diario, que podrían alcanzar los 155 diputados. Esto ya está mucho más cerca de la mayoría absoluta. Solo necesitarían 20 diputados más para lograr la mayoría absoluta. Aunque pero ¿con quién van a llegar a acuerdos? Te quiero decir. Pues con todos los nacionalistas, todos los separatistas, quizá. Izquierda Republicana ha conseguido 15 en el pasado mes de abril. Aún así, puede ocurrir, Ricardo, algo que ni Iván Redondo ni Pedro Sánchez tienen ahora mismo, creo yo que no vislumbran en el horizonte, y es que en las próximas elecciones del 10 de noviembre se presente una formación que recupere el voto de ilusión de Podemos, es decir, Errejón, Carmena, con una suerte de Podemos amable, podría ser la cabeza de lista de la formación de Errejón, y esto quizá desbaratara los planes de Pedro Sánchez, ¿eh? Sí, no, está claro. Sí, Pedro Sánchez, yo creo que además el otro día vi en una encuesta que, por lo visto, la abstención en todo el sector sociológico de la izquierda pues iba a aumentar bastante, ¿no? Yo creo que existe un hastío entre todos los españoles y ya sabemos que en algunos casos puntuales pues la abstención no beneficia del todo a la izquierda. Por lo tanto, no sé, ellos estarán haciendo sus cálculos. Yo creo que Pedro Sánchez es una persona que trata de llegar hasta el final en situaciones críticas. Le ha ido bien, como le fue en su propio partido y le ha ido en otras ocasiones, pero claro, estamos jugando ahora mismo con... Primero, también estamos en una situación peligrosa a nivel de recesión. Va a venir también la sentencia seguramente del proceso, va a haber elecciones en Cataluña. Es decir, se van a juntar una serie de cuestiones que plantean pues, una mayor irresponsabilidad en la convocatoria de estas elecciones. ¿Que hay elecciones? No hay ningún problema, a lo mejor cambia la situación, pero no creo que le vaya a beneficiar a Pedro Sánchez esa situación, ¿vale? Entonces, ya como analista político, te vuelvo a repetir, creo que es una crisis realmente del régimen, no del régimen, sino de que los partidos no saben muy bien que estamos en un sistema parlamentario, o sea, no estamos en un sistema presidencialista, hay que llegar a acuerdos y resulta que en una situación hay que replantearse las cosas, porque si resulta que en una situación en la que el llamado por el jefe del Estado a formar gobierno no es capaz de llegar a acuerdos con varios bloques, pues no estamos hablando de uno o de dos, estamos hablando de 3 bloques: Podemos separatistas, Partido Popular, Ciudadanos. Si no existe la posibilidad y está bloqueada la situación y no se puede llegar a un acuerdo para que haya estabilidad y que haya estabilidad en el Gobierno de España, que luego en la actividad parlamentaria puede haber debate parlamentario, ponerse en contra unos que otros, pero si ni siquiera tenemos gobierno y vamos a tener que seguir haciendo elecciones, yo no sé cómo va a mejorar esa situación. Es decir, ¿tú crees que si hay unas nuevas elecciones, en vez de negociar la persona que pueda gobernar con 3 bloques, va a poder gobernar con 4, por ejemplo? ¿O qué ocurriría? Que a lo mejor entre varias formaciones políticas llegáramos a la mayoría absoluta y podríamos cambiar el gobierno. No sé, yo creo que es una situación bastante complicada, ¿no? Es desde luego muy Entonces, compleja. A nosotros
nos da lo mismo, ¿eh? Hombre, creemos que, bueno, no es deseable, pero tampoco es deseable un gobierno de Pedro Sánchez con Podemos y separatistas. Por lo tanto, bueno, el que tiene la responsabilidad de llegar a acuerdos, si no llega a acuerdos, pues bueno, que haga lo que considere oportuno. Nosotros a defender nuestros valores, nuestros principios y la visión política que tenemos. Bueno, Ricardo Chamorro, ha sido un placer, como siempre, mil gracias. Ha sido un placer que vinieras hoy, que vinieras durante todas las veces que te he llamado en esta etapa en Intereconomía. Ha sido un placer, don Rafael. Mil gracias. Estar contigo. Y espero que sigas viniendo a esta casa, esté un servidor o no. Vamos a publicidad. A la vuelta, Guillermo Rocafort, de la plataforma patriótica Millán Astray, y también Emilio Domínguez. Vamos a hablar de una película que se estrena dentro de un par de semanas, que ha dirigido Alejandro Amenábar y que habla básicamente de algo que no ocurrió. Se presenta como una película de historia, pero en realidad, y nos lo van a explicar bien ellos, es una película de ficción. Se llama la película Mientras dure la guerra. A la vuelta de publi. Bueno, pues ya estamos de vuelta en esta programación especial de la redacción abierta de Intereconomía. Vamos a estar juntos, si ustedes tienen a bien, siempre se lo digo, hasta las 12 de la noche. Y como podrán ver ustedes, tenemos una mesa bien servida, con vino tinto, con vino blanco y con cava. Y todo con la efigie del fundador de la Legión, que en los próximos días será protagonista, ya lo verán ustedes, no solo desde el punto de vista cinematográfico, sino también político-mediático, porque Alejandro Amenábar, director oscarizado, ha hecho una película que aún no se ha proyectado en las salas de cine, creo que es el próximo 27 de septiembre, sí, efectivamente, viernes 27 de septiembre, una película que versa sobre un acontecimiento que en realidad, y nos lo confirmarán nuestros invitados, nunca se produjo. Aquella intercambio subido de tono, de palabras, entre Miguel de Unamuno y Millán Astray en la Universidad de Salamanca. Vamos, como les digo, a hablar de esa película, pero antes quiero que hablemos con quizá dos de las personas que mejor conocen al fundador de la Legión. No en vano pertenecen a la Fundación Patriótica Millán Astray. Guillermo Rocafort, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Mucho gusto estar aquí de nuevo contigo. Buenas noches. Buenas noches. Emilio Domínguez, ¿cómo estamos? Buenas noches. Muy buenas noches. Gracias por la invitación. Los dos, como les digo, miembros de la Plataforma Patriótica Millán Astray, portavoz y secretario general, ¿no es así? Correcto. Guillermo Rocafort y Emilio Domínguez, los dos habituales de esta casa, han venido mucho para hablar de la figura de Millán Astray, pero no solo, también recuerdo muchas veces, Guillermo, que has venido para hablar de uno de los asuntos que a ti más te duele y de los que más te preocupan y te ocupan, que es Gibraltar. De hecho, escribió un librito, Cómo recuperar Gibraltar, pero como les digo, hoy vamos a hablar del fundador de la Legión. Y antes de eso, quiero que nos expliquéis estas tres botellas que habéis traído, ¿por qué son? ¿Para qué son? ¿Cuál es su objetivo? Pues las tres botellas configuran la culminación de un proyecto de una bodega almendralejense de Badajoz, de la bodega Viticultores de Barros, que hace unos meses se dirigió a la Plataforma Patriótica Millán Astray para intentar contribuir a lo que era el centenario de la Legión y ponernos en camino en esos casi 365 días que iban a faltar a partir del próximo 20 de septiembre, ponernos en camino, como decía, para intentar aportar, digamos, una dosis de patriotismo y de reconocimiento al general Millán Astray, fundador de la Legión, por todo lo que representaba, ¿no? Tenemos en cuenta que la Hermandad de Almendralejo es una hermandad muy activista, ha colaborado en multitud de ocasiones con la plataforma y realmente es tierra de caldos. De hecho, no en vano hace un par de décadas, fue nombrado 2 o 3 décadas, fue nombrada Ciudad Internacional del Vino. Nos lanzaron el proyecto y como estamos inmersos en una serie de actividades y de activismo social que hemos realizado en los 3 años que llevamos con vida, aguantando carros y carretas, aguantando esta legislatura, intentando con nuestros pocos medios y los que disponemos a través de lo que es la gratuidad, por ejemplo, de leyes como la de transparencia, intentar sobrevivir sin ningún tipo de cuotas ni de subvenciones. Para eso tenemos los depredadores de subvenciones públicas, de los que luego hablaremos. Entonces hemos sobrevivido, continuamos en la lucha, visibles,
y este proyecto de un vino tinto, un vino blanco y un cava de una tierra de grandes caldos como es la comarca de Barros en Almendralejo, y este impulso, esta promoción de viticultores de Barros creo que es una gran apuesta para que reguemos el centenario de la Legión desde el próximo 20 de septiembre durante un año y sea un complemento a todo tipo de celebración y a ser parte de nuestras mesas para poder llevar un poquito de dignidad y honor que ciertamente y por desgracia creo que hacen falta en España, ¿no? En esta España en la que vivimos actualmente. ¿Qué mejor forma de celebrar, en tanto que españoles que somos, el centenario de la fundación de la Legión, que como les digo se cumple el próximo 20 de septiembre, falta menos de un mes, que con vinos españoles y con el españolísimo cava? En este caso no es catalán, es extremeño, pero sería exactamente igual de español si fuera catalán, solo faltaría. De hecho, la vinculación entre la Legión y Cataluña es extraordinaria, ¿no, Guillermo? Pues sí, efectivamente, los 200 primeros caballeros legionarios eran pistoleros anarquistas que tenían que ser de UPA, que estaban en las cárceles de Barcelona y que fueron los que reclutó el general Millán Astray, ofreciéndoles la redención, es decir, la libertad, a cambio de servir a la Legión Española, con lo cual hizo una labor social impresionante, porque redimió condenas, alivió de carga de esos presos al propio Estado y, por otro lado, también salvó la vida a muchos soldados de reemplazo que tenían que ir a morir a África. Y entonces creo que está calculado que por cada legionario creo que se salvaban 4 soldados de reemplazo. Por lo tanto, la labor es, o sea, la jugada que hizo el general Millán Astray es una jugada maestra a todos los niveles, no solamente a nivel militar, sino también a nivel social, porque convirtió a verdaderos asesinos que estaban penando en las cárceles por delitos que tuvieron lugar, sobre todo yo creo en la semana trágica del año 17 en Barcelona, pistoleros izquierdistas, los convirtió en los primeros patriotas de la nación. O sea, eso es una cosa que si hoy en día se aplicara sería verdaderamente maravilloso. Pocos días después de que Millán Astray reclutara a esos anarquistas catalanes para la recién fundada Legión, ocurría, es una recreación obviamente de una película, ocurría esto creo que es en las llanuras de África, vean. Call con audio Millán Astray, Franche. Sucesor de aquellos viejos tercios de Flandes. Caballeros, hay gentes que dicen que antes de venir aquí erais yo no sé qué. Pero cualquier cosa menos caballeros. Unos erais ladrones y otros asesinos. Y todos con vuestras vidas rotas, muertos. Es verdad lo que dicen. Pero ahora, desde que estáis aquí, sois caballeros. Os habéis lavado de todas vuestras culpas porque habéis venido aquí a morir. Y ya no hay más vida para vosotros que esta legión. Pero debéis entender que sois caballeros españoles. Todos. En vuestras venas. Emilio Domínguez, es obviamente una película. ¿Dónde se supone que es esto? Bueno, esto es una recreación de esos primeros años de la Legión, de la Guerra de Marruecos, las guerras del Rif, y estamos hablando de lo que es fiel reflejo, de lo que comentaba Guillermo, de esa reunión, de ese contingente que vino de Barcelona en 1920, que llegó al cuartel del rey en Ceuta y que empezó a configurar, digamos, los primeros legionarios que iban a combatir en África, ¿no? No solamente por los motivos expuestos por Guillermo, sino también es importante reseñar y sobre todo insistir, ¿no?, por las decenas de miles de soldados que evitaron, digamos, la quinta, su recluta, y que evitaron ir al combate y en muchas ocasiones, debido a la falta de preparación y a la dificultad del terreno y la experiencia del rival del enemigo, pues perder la vida, ¿no? Creo que es un gesto realmente también que podemos encontrar aquí en la diversidad, ¿no? Ahora que hablamos tanto de multiculturalidad, la diversidad que tenemos aquí, en la que podemos encontrar presos anarquistas, como apuntaba anteriormente Guillermo, gente venida de fuera, gente que había combatido en la Primera Guerra Mundial, gente que había pertenecido a la Legión extranjera francesa, gente, por ejemplo, que por despecho, por un amor no correspondido, o poetas, aventureros, y gente con muchos ideales que aparecieron aquí
conformando ese crisol, ¿no?, que realmente siempre ha representado la Legión, ajeno a todo tipo, digamos, de facciones políticas y de un sentimiento único, que sea identificador, ¿no? Porque como siempre hemos reiterado, al llegar al tercio la política queda aparte, queda al margen y no se habla de política. La política es España, la política es la Legión y tus compañeros que a través del compañerismo y la camaradería son con los que vas a tener que convivir y vivir situaciones harto difíciles, ¿no? Quiero preguntaros algo relativamente personal. Es personal, pero no es íntimo. ¿Qué relación habéis tenido vosotros con la Legión? Emilio. Pues en mi caso, además creo que es paralelo con el de Guillermo, porque en ese sentido somos almas gemelas, ¿no? Coincidimos allí en agosto del 93, éramos soldados de reemplazo de lo que el gobierno socialista de entonces, digo socialista por el que cabía, impulsó una cosa que era la mili a la carta. Yo me acuerdo que puse 10 destinos y ninguno era Melilla, evidentemente, por cercanía en Madrid, pues puse Cáceres, Sevilla, Madrid, y mi mili a la carta pues me envió a Melilla, ¿no? Ese fue el tema. También, claro, teníamos el agravante de que éramos licenciados universitarios, en mi caso filólogo, en el caso de Guillermo Derecho, y claro, pues ya te incorporabas tarde a filas, con 23 años, ¿no? Y entonces teníamos allí un destino, creo que el de Guillermo era caballería, el mío era regulares, y al día siguiente te llevaban a la Legión, al tercio Gran Capitán de Melilla, y allí pues por el encanto, por las ganas que teníamos, por ese ardor guerrero o el sentimiento de patria que realmente nos hubiese gustado demostrar a lo mejor con 18 años antes, 5 años de carrera que habíamos tenido por medio de estudios universitarios, pues en mi caso, y creo que en el de Guillermo, decidimos alistarnos a la Legión. Allí cumplimos nuestro servicio militar obligatorio, unos lo hicieron de una manera, otros de otra, nosotros con el compromiso, además remunerado económicamente. Por entonces creo que fuera la península, en Melilla en concreto, se abonaban 1.200, 1.300 pesetas al mes y en la Legión creo que eran 21.000 pesetas. Nuestros padres, los míos en concreto, eran gente trabajadora y yo no les podía suponer un problema después de haberme pagado los estudios, porque tampoco es que seamos de una élite económica por el mero hecho de identificarnos con la Legión, ¿no? Como hemos dicho anteriormente, os citaba, esto es un crisol no solamente de cultura, sino de diversos tipos de gente que pueden tener un nivel u otro nivel social o económico, ¿no? Es decir, que fue por casualidad. Por casualidad. Yo me había tocado a Melilla y allí conocí a Guillermo y luego hemos tenido nuestras vidas paralelas. Yo he estado trabajando en el extranjero, he tenido mi vida y al cabo de los años coincidimos en la Hermandad Nacional, allí ocupando dentro de la Junta de Gobierno 2 puestos dentro de esa hermandad y luego por circunstancias de la vida en 2016... ¿Pero tanto os marcó aquella experiencia? Hombre, la Legión es que es para conocerla, ¿no? Es para vivirla y sobre todo yo creo que cuando estás en situaciones tan tensas, tan difíciles, es realmente lo que aprendes o lo que realmente repercute y fortalece tu sentimiento y tus vivencias, experiencias a posteriori en la vida, ¿no? Entonces a mí personalmente sí que me marcó. Yo hablar de Legión... tengo sentimientos internos y recuerdos que jamás olvidaré. Cuando hablo con gente que conocí en el año 93-94, estoy hablando de hace 25 años, dicen, joder, inglés, porque mi apodo era el inglés, evidentemente era fácil, ¿no? Porque era filólogo. Dice, inglés, ¿cómo te puedes acordar de tal nombre o de tal otro, no? Pero realmente hicimos un buen compañerismo, una buena camaradería, como decía antes, cumplimos con los dictados de los 12 espíritus del credo legionario, cosa que hemos intentado aplicar en nuestra vida como civiles, independientemente de la faceta familiar que nos toque vivir, del mundo laboral que desempeñemos, de ámbitos académicos en los que nos movamos o de situaciones tan, digamos, inesperadas como puede ser todo lo que nos ha deparado la plataforma a nivel judicial, ¿no? Guillermo Rocafort, de experiencia personal, ¿cómo se cruza la Legión en tu camino? Pues de una forma azarosa y rocambolesca completamente, casi providencial o poética. Uno termina unos estudios y tiene que cumplir el servicio militar con la nación, le toca Melilla y se alista, pues como cualquier joven, tanto de Madrid como de Cataluña como vascos. Realmente el servicio militar a la nación era una forma de vertebrar a la juventud española, de disciplinarla.
realmente el 99% de los casos que yo conozco hablan maravillas de su experiencia de la mili, han conservado los amigos. Fue, yo creo, un error dramático por parte de José María Aznar quitar el servicio militar, porque ha desvertebrado a la juventud española. Conocimos a gente de todos los rincones de nuestro país y, sobre todo, supuso una experiencia, como bien ha dicho Emilio, de empaparnos de ese credo legionario que creó el general Millán Astray y aplicarlo a la vida civil. Y desde entonces, pues yo he estado en muchas universidades como alumno y como docente, y tengo que decir que para mí la mejor universidad de la vida es la Legión, porque es donde aprendes realmente en las dificultades de la vida a sacar recursos, porque muchas veces no es solamente los libros, es también la voluntad y la propia formación del espíritu que nos inculcó el general Millán Astray. Alguien podría pensar, bueno, ese enamoramiento por la Legión, ¿por qué no permanecisteis allí? Realmente es difícil cuando tienes una carrera universitaria con 23 años, yo desde mi punto de vista personal, ¿no?, intentar convencer a tus padres, ¿no?, y teniendo una vida, digamos, académica por delante, que realmente estaba un poco diferenciada ya con la incorporación tardía de 23 años, porque había dificultades para entrar a lo mejor en una cadena de rangos superiores, desde cabo hasta suboficiales como sargento, y tú tenías 23 años, estabas ajeno a tu vida, en nuestro caso a Madrid. Había gente que la primera vez que había salido de León, o de un pueblo de Asturias, o de un pueblo de Galicia, era para ir a la Legión, que había sido incluso captado, ¿no? Entonces, en nuestro caso, yo personalmente tenía otras perspectivas, me veía a lo mejor quizá con una incorporación tardía para incorporarme a una academia de suboficiales, había desaprovechado a los 18 años la posibilidad de entrar en una academia, en la Academia General Militar, tal vez porque era muy humanista, era un perfil muy humanista, yo era más de idiomas, de inglés, de latín, de griego, que era lo que realmente me gustaba, y no tenía la opción ni el gusto por las ingenierías, la física, la química, las matemáticas, que era lo que se estilaba, ¿no?, a nivel de incorporación o la gente de nuestra edad. En la actualidad, debido a misiones internacionales o a nivel de cuerpos jurídicos, del tema de idiomas, pues quizá, digamos, la gente es mucho más funcional, ¿no?, tiene mayores posibilidades de incorporarse a la GM y es más, o muchas más opciones, digamos, para intentar servir, ¿no?, a la patria, a la nación como oficial en lo que sea, o incluso luego intentar pertenecer a cuerpos de orden y seguridad del Estado en diversos departamentos o negociados donde sus capacidades como abogado, por ejemplo, como historiador o como periodista directamente, ¿no?, podrían ser válidos, ¿no? Pero hace 25 años era diferente y realmente en el debe de la Legión, en nuestro corazón, ¿no?, esa experiencia vital es lo que yo resalto, ¿no?, porque son los momentos más difíciles, como cuando has vivido en el extranjero, fuera de tu casa, de tu familia, de tus padres, te has buscado la vida trabajando, estudiando. Yo realmente es lo que hace sentir que te has curtido, ¿no?, igual que aquellos años o aquellos meses en concreto en la Legión, ¿no? A ver, Guillermo, ¿por qué la misma pregunta que le hago a Emilio? Pues, sentís la Legión, la vivís, la reivindicáis, hacéis cosas permanentemente, no solo esto, que es con motivo del centenario, sino llevan arrastrando una batalla judicial por el buen nombre de Millán Astray desde hace mucho tiempo, empleando tiempo y recursos. Alguien podría pensar, demonios, Guillermo Rocafort, ¿y por qué no te quedaste en la Legión? ¿Por qué hoy no eres legionario? Bueno, vamos a ver, todo ha sido un proceso vital, ¿no? Hay que verlo como una continuación del tiempo. Yo al poco tiempo de licenciarme me adherí a la Hermandad Nacional de Antiguos Caballeros Legionarios, de la cual he sido secretario nacional durante más de 15 años. O sea, yo he intentado volcar mi experiencia civil y también militar a lo largo del servicio, pues a lo que es a esa vertebración de la que ya hemos hablado en otras ocasiones, de un movimiento asociativo cívico-militar como existe en Estados Unidos, como existe en Francia, como existe en Inglaterra, como existe en Italia y como no existe en España, donde realmente los veteranos de las Fuerzas Armadas, en nuestro caso nos consideramos así por haber hecho el servicio militar, podamos volcar todas nuestras experiencias. Yo luego continué estudiando, pero recuerdo, por ejemplo, una anécdota una vez que estaba de auditor de Mafre, volvía en el tren desde Zaragoza y había habido una captación extraordinaria, me presenté al oficial y me animó el oficial a ir a hablar con los captados para apoyarles, para decirles que yo había sido legionario, es decir, igual en los desfiles siempre, o sea, digamos, el ser legionario, es cierto que hay una parte activa, que es la más importante de todas, pero realmente el que ya de alguna forma pasa por la Legión lo sigue siendo toda la vida. Yo nunca he dejado de sentirme legionario, hasta hace bien poco corrí los 101 kilómetros de ronda, es decir, siempre que ha habido una oportunidad, por eso estamos tan, por eso de alguna forma quizá
ese espíritu legionario que no se ha podido manifestar tanto durante un mayor servicio activo, se manifiesta en esta serie de cuestiones como la defensa del fundador o la de la defensa del comandante Franco o cualquier otro aspecto de nuestra historia que está siendo laminado pues, por los enemigos de nuestra historia. Bueno, como les digo, el día 27 de septiembre Alejandro Amenábar estrena una película de título Mientras dure la jeta, decías, Emilio. Coinciden las vocales, creo que en la guerra, pero vamos, creo que riman asonantes. Si no Mientras dure la guerra, cuyo tráiler es el siguiente. ¡Atención! Hoy, 19 de julio de 1936, queda declarado el estado de guerra en Salamanca y con ayuda de Dios, en toda España. He aquí al escritor más grande de España, don Miguel de Unamuno. Yo no he traicionado a la República me ha traicionado a mí. A estos alemanes hay que seguir exprimiéndolos, como limones. Hay 1000 hombres muertos ahí dentro. La guerra durará años. Para limpiar esto, hacen falta años. ¿Yo qué puedo hacer? Tienes que denunciar esta masacre al mundo. Yo no voy a pasar a la historia como un Judas. España necesita héroes. ¡Viva la muerte! ¿Qué te he dicho? Usted tiene las manos tan manchadas de sangre como ellos. Hoy podría ser el día más importante de mi vida. Baje usted a la tierra de una vez. Esto es fascismo, igual que en Italia y en Alemania. En esta república no he visto más que revancha, odio y resentimiento. Ustedes los intelectuales me hacen mucha gracia, siempre intentando cambiar el mundo. Vencer no es convencer. Conquistar no es convertir. Venceréis porque tenéis fuerza bruta de sobra, pero no convenceréis porque para convencer hay que persuadir. ¡España! 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 Este es el templo de la inteligencia. ¡Mi templo! Guillermo. Bueno, realmente... ¿Por dónde empezar? Pues yo creo que podríamos empezar, por ejemplo, por las subvenciones, que es lo que más le irrita al pueblo español. El dinero que nos detraen de nuestros impuestos, que nos cuesta tanto el elaborarlo, el que nos impide a lo mejor tener ciertos lujos para nuestros hijos o para nuestras propias aficiones personales, se dediquen a financiar o a promover fakes como son esta película. Porque realmente además se lo hemos solicitado formalmente al Instituto de Cinematografía y Artes Audiovisuales Españoles, que son los que le han dado 1.400.000 euros, porque claro, se pone a hacer películas con muchos recursos económicos, como es el caso, claro, que puede parecer La muy factura bonito. técnica es tremenda, ¿eh? Es muy Claro, buena. hay mucho dinero en juego, pero es que es dinero sacado de los recursos de los españoles. Además, hay que decir que Alejandro Amenábar desde el año 2010 está recibiendo todos los años subvenciones por parte de este instituto oficial. En concreto, esta es del año 2017, es decir, del propio Partido Popular del gobierno de Mariano Rajoy. Bien. Además, en base, claro, es unas subvenciones que se otorgan un procedimiento de concurrencia competitiva, es decir, que van muchos. Curiosamente, siempre se los dan a Alejandro Amenábar, o sea, es una constante en la historia, ¿no? También se dice, mientras dure la jeta, mientras dure la subvención, porque es una persona que vive constantemente las subvenciones. Además, ha ganado ese concurso en base a un guión, que él ha presentado como original, pero que no es original, que es una copia exacta. Bueno, tiene sus apañitos y sus maquillajes de la bola que creó Luis Portillo, el padre de Michael Portillo, que fue ministro de Defensa con Margaret Thatcher, efectivamente. Y entonces, claro, nosotros entendemos que esta película es el plagio de un fake, no es un guión original. Entonces, él aparece como guionista. Vamos a ver. Lo primero que hay que hacer con el pueblo español, ya que utiliza su dinero, mangonea su dinero, es ser transparente y decir, oiga, mire, reconocemos que esto es una parte, una adaptación literaria o un homenaje, como se dice últimamente cuando es un plagio descarado, un homenaje a Luis Portillo, pero él lo presenta como algo original, cosa que nos parece fatal y es motivo, por eso lo hemos solicitado al Instituto de Cinematografía y Artes Audiovisuales, la devolución de esa subvención. Pero es que hay más, también ha recibido 100.000 euros del Ayuntamiento de Salamanca.
pero es que hay más. Va a ir a los festivales de Toronto y de San Sebastián, cuando realmente una película se presenta en un festival, no puedes ir a 2, a 3 o 4, porque es así. Bueno, pues le va a dar el Estado español y la Unión Europea otras tantas subvenciones. O sea, realmente al final vemos que Alejandro Amenábar, a través de su productora Mod Producciones, porque no es la única película, ha montado un chiringuito. Lo que pasa es que a nosotros, bueno, lo que nos afecta, lo que más nos concierne, nos preocupa es que lo haga esta película en base a una mentira. Una mentira que además ya ha sido reconocida a través de un reciente estudio del año pasado, precisamente. Además es que es justicia poética. Justamente cuando lo estaba grabando en Salamanca, el bibliotecario Severiano Delgado de la Universidad de Salamanca sacó un estudio más que se llama Arqueología de un mito. Arqueología de un mito, y donde hace un recorrido por todo el texto que creó Luis Portillo. Bien, nosotros en los 2 trailers que hay hemos encontrado 8 evidencias de plagio. Por ejemplo, la última escena donde sale gritando Millán Asai, España una, España grande, España libre, eso es mentira, eso nunca lo dijo. Hay 8 evidencias. Pero qué dramático y cinematográfico queda, claro. Entonces, claro, realmente hay que ser coherentes. Ahora mismo sabemos que va a haber una gran polémica, pero realmente es que es un plagio. Y aparte que no hace... Pero a mí me interesa saber, Guillermo, por qué lo que contaba Portillo era falso. Habrían textos en la prensa salmantina explicando qué ocurrió aquel día, y desde luego, hubieron decenas de testigos presenciales. ¿Contradecían las tesis de Portillo? Vamos a ver, Portillo escribió en el año 1941, era un exiliado a sueldo del gobierno británico en plena Segunda Guerra Mundial, y quería de alguna forma... 5 años después del hecho. 5 años después del hecho. Él no estuvo presente. Realmente, el único crónica periodística que hemos localizado, haciendo la plataforma una gran esfuerzo, ha sido 2 páginas de un periódico que se llama El Adelanto de Salamanca, donde hace un recorrido de todas las intervenciones de los que previamente intervinieron, pero textuales. Solamente al final dice que hay un intercambio de palabras entre Unamuno y Maeztu. Perdón, Unamuno y el general Millán Asai, pero ni mucho menos refleja este enfrentamiento que recoge. Y luego también hemos encontrado ese gran documento gráfico, que es la famosa fotografía de la despedida amistosa entre el general Millán Asai y Unamuno, lo cual evidencia que no hay esa tensión. Digamos, la bola se empieza a crear a través sobre todo de prensa del Frente Popular en la guerra civil, pero sin llegar a tener ese relato, digamos, literario que creó el propio Luis Portillo, pero ahí ya se fue gestando. ¿Por qué? Porque realmente la izquierda se mueve por mitos y se mueve por fakes, como se dice habitualmente. Entonces, y uno de ellos es esto. Entonces la gente se lo acaba creyendo. Uno entra, por ejemplo, en Twitter, pone Millán Asai y ve que hay un diputado de la izquierda brasileña que le dice a Bolsonaro que es Millán Asai y que viva la muerte y tal, pero si es que es absolutamente mentira. Pero es que la izquierda, en el campo de la propaganda, hay que reconocerlo, que nos ha arrasado, nos ha laminado completamente. Y la gran trola es esta, pero ya se están desmontando una a una. Nosotros estamos muy satisfechos porque con nuestros estudios, nuestros artículos en prensa, nuestras intervenciones en televisión, siempre además, como Emilio y yo, cuando somos doctores, sabemos más o menos cómo rebatir estas cuestiones de una forma científica, de una forma profesional, y al final la gente sensata, la gente equilibrada y la gente moderada nos da la razón. No hay ninguna evidencia de que esto se sucedió de esta manera. Entonces, la pregunta es, ¿por qué el señor Alejandro Amenábar recibe, vamos a decir, un montante, yo calculo, de unos 2 millones de euros de subvención, que es muchísimo dinero, para hacer una película donde ataca al general Millán Asai y donde quiere de alguna forma, digamos, apuntalar un mito que se les ha caído completamente? Porque este mito se les ha caído. Es decir, todo lo que hayan hecho a partir de la publicación del libro del mito, la arqueología de un mito de don Severiano Delgado, es un ejercicio de, pues no sé, es un brindis al sol, porque realmente las pruebas científicas, los documentos gráficos, los documentos periodísticos que hay contradicen completamente lo que nos va a traer el señor Amenábar. Por cierto, otra de las serias cuestiones que también hemos denunciado a este Instituto de Cinematografía, Artes Audiovisuales, es la calificación poderosa de la película. Ya hemos visto el tráiler, es un tráiler que genera cierta ansiedad, donde realmente aparecen muertos en las cunetas, como dicen ellos, donde se patean las personas, donde se enseñan armas, donde hay gritos. ¿Cómo puede ser que esta película esté calificada como no recomendada para menores de 7 años? O sea, para mí esa película es una... O sea, realmente yo creo que el cine español, con esta película, va a meter una gran metedura de pata. Aparte, ya también hemos contactado con el Festival Internacional de Cine de San Sebastián y les hemos dicho, oiga, ustedes no pueden exhibir esta película
Primero porque ya se ha exhibida en otro festival, que es el Festival Internacional de Toronto. O sea, aquí hay otro fraude. Y tampoco puede ser exhibida en este festival porque sus normas dicen que se exhiben las películas producidas 12 meses antes de su primera proyección, que va a ser en septiembre. Y esta película acabó de ser producida en julio del 2018. El cine español, con esta película de Alejandro Amenábar, está en una forma, como dicen los ingleses, you are in a hole and you are digging. Es decir, estás en un agujero y estás cavando en el agujero. Porque realmente es impresentable. Desde el punto de vista historiográfico no se sostiene, desde el punto de vista económico es una estafa al pueblo español, desde el punto de vista político, si la propia ley del cine prohíbe películas politizadas, ¿qué película politizada hay, qué película no politizada hay en el cine español de este perfil? Si todos tienen un claro sesgo maniqueo, unos son los buenos, otros son los malos, y además, en última instancia, a lo que a nosotros más nos preocupa es la imagen que se está dando del general Millasay, porque ya hay una hoja de ruta, Está el premio Goya, al guión, que estaría bueno que se lo dieran, siendo un plagio de un fake, pero bueno, todo es posible, y luego está en los premios Oscar. Pero ya está el Grupo Prisa, que es el que la upó a Alejandro Amenábar en el año 2004-2005, creo que es con Mal Adentro, y este domingo en El País ya tiene página entera en el Dominical. Es decir, ya hay una hoja de ruta, hay dinero público. O sea, realmente esto es un tsunami. Lo que pasa, la gente no se da cuenta, pero al final esto es una mentira que acabará desmoronándose como un castionaipes. Emilio, yo entiendo que tú también indignado con esto, ¿no? Realmente sí, ¿no? Porque yo no entro a valorar la figura, la gran figura del gran vasco y español que fue don Miguel de Unamuno, como escritor, como filósofo, pero realmente me pongo a pensar, no solamente mientras dure la guerra, sino hace escasamente 2 años apareció también La Isla del Viento, y la polémica que se generó, lo que esa película vendió, que tenía como protagonismo la figura de Unamuno, fue el enfrentamiento también del 12 de octubre del 36 en el Paraninfo, en la Universidad de Salamanca, con el general Millán Astray, ¿no? Y todo lo que se suscitó entre abril y mayo de 2018, con la visita del matrimonio Gabaté de la Universidad de la Sorbona, pues realmente nos hace pensar que nosotros nos ofrecimos para que escucharan nuestra voz, ¿no? En la Universidad de Salamanca, porque se había organizado con miembros incluso que pertenecían al comisionado de la Ley de Memoria Histórica, que luego serían laminados por el propio Ayuntamiento de Madrid. Hay que reconocerlo, cuando perdieron el juicio contra la plataforma patriótica Millán Astray, el pasado mes de mayo se lo da sentencia, ¿no?, de 2018. Entonces, claro, nos encontramos con que hay una serie de movimientos contra lo que representa lo militar, y en concreto la idea que defendemos nosotros, la de nuestro héroe, nuestro padre legionario, el fundador de la Legión, más precisamente cuando nos estamos acercando al centenario, porque es un machaque constante. Lo hemos visto con La Isla del Viento, como decía, ahora mientras dure la guerra, y siempre Millán Astray acaba como protagonista. Es que parece que no saben vivir sin Millán Astray. Aparte de las subvenciones, las que acaba de mostrar Guillermo con esas cifras meteóricas, que son unos depredadores, realmente necesitan de la figura del general Millán Astray, que a todo esto, mientras dure la guerra, La Isla del Viento, el exilio de don Miguel de Unamuno, y mientras dure la guerra, el inicio de la guerra civil, es que no tiene que ver nada con Millán Astray, porque Millán Astray ni estaba al principio de la guerra civil española, y qué tenía que ver con el exilio de don Miguel de Unamuno, ¿no? Entonces realmente hay una serie de connotaciones y de repeticiones, todo realmente ya manido, y que nos hace ver que el sparring perfecto es la imagen de Millán Astray, lo que representa, lo vemos en el tráiler que hemos visto de la película, lo que se intenta, digamos, hacer creer a través de esa propaganda que magníficamente saben manejar, eso no lo hemos dudado, pero vamos a ceñirnos a lo que es verdad histórica, vamos a dejarnos ya de sesgos, de la Ley de Memoria Histórica y de las diversificaciones que intentan inculpar a una persona que ha sido acusado por alguien que no estuvo, y que a los 5 años se le ocurrió escribir eso de Unamuno's Last Lecture, la última conferencia de Unamuno. Vamos a basarnos en la gente que estaba allí, darle credibilidad, por ejemplo, a Pemán, que también escribe tarde, una anécdota, ¿no?, ya en los años 60, creo recordar en 1961 en el ABC, y escribe sobre el acontecimiento, y él estuvo allí, como estuvo Maldonado, como estuvo los Certales. ¿Y qué contaban ellos? Pues
que no fue, la sangre no llegó al río, si es que se ve en la foto perfectamente. Yo creo que una imagen vale más que 1000 palabras, y en esa foto que está en la Biblioteca Nacional y que todo el mundo no tiene ni que acercarse, lo puede ver a través de los fondos visuales que tiene la propia biblioteca, se ve la despedida afable, despedida del general Millán Astray con el obispo, con Daniel Iplá y con Unamuno que luego se va con su hijo al casino, del cual era un gran cliente, y en las inmediaciones, además, en el bar Novelty, el 18 de julio, fue uno de los primeros en brindar por el alzamiento, lo que supuso su destitución como rector por hazaña. Y luego también lo destituiría Franco. Claro, luego lo destituye Franco con muchas presiones, puede que también por el acontecimiento este en sí, pero también académicas, porque había realmente tiburones académicos que querían el puesto de, y realmente las anotaciones que tiene Unamuno cuando ocurre el día este de autos, el 12 de octubre del 36, en el sobre de una persona, de la mujer de una persona represaliada, de un pastor protestante, de Atilano Cocó, que fue a verle unos minutos antes. Él no se encontraba bien, porque don Miguel Unamuno ya estaba débil de salud, no se encontraba bien, y de hecho dejó plantado a la ceremonia religiosa, también estaba enfrentado, tenía un enconamiento generalizado con el mundo por su situación familiar, por la situación que desgraciadamente vivía España, que eso hay que reconocerlo, pero también con todo el mundo. Él llegó solamente al acto académico, y como decía, todo ese tipo de situaciones, igual que si se habla, por ejemplo, no, es que estuvo preso en su casa. Bueno, estuvo preso o no tenía ganas de salir, o tenía gente que controlaba su visita, pero es que hubo gente, Kazantzakis, un periodista griego, le visitó el 21-22 de octubre del 36, es decir, 10-11 días posteriores al hecho que nos estamos refiriendo, ¿no? Entonces, vemos que al final es Millán Astray. Y vamos a ver, si tú quieres hacer una película y ensalzar la imagen de Unamuno como La Isla del Viento, hablar de su exilio, céntrate en él, pero no que sea el personaje del general Millán Astray el que acapare todas las críticas, todos los parabienes, todos los elogios, o toda la, digamos, toda la carga en contra de lo que representa, ¿no? Y de manera similar ocurre en este caso con el tema de Mientras dure la guerra. Oye, bueno, que la guerra son 3 años, no el enfrentamiento solamente o el supuesto enfrentamiento del general Millán Astray con Unamuno. La plataforma patriótica Millán Astray, una de las iniciativas que va a llevar a cabo a partir del centenario, que da comienzo el 20 de septiembre, es la venta de esos caldos extremeños, españoles, vino tinto, vino blanco, también cava. Todos van con esta suerte de lengüeta, con la bandera nacional y la imagen del general, y dice que una parte de los beneficios de la venta de este producto irá destinado a diversas asociaciones y hermandades de antiguos caballeros legionarios. Los espectadores de la redacción abierta de Intereconomía que estén interesados en hacerse con estas botellas, que además cumplen, como les digo, una doble función, disfrutarlas y además ayudar a otras hermandades de los caballeros legionarios, ¿dónde pueden dirigirse? ¿Cómo hacerlo? Nosotros no queremos ningún donativo, nosotros hemos sobrevivido sin cuotas, sin subvenciones durante 3 años, y lo único que, en lugar de comprar un vino habitual, si tiene a bien cualquier cliente comprar cualquiera de estos vinos, el tinto o el blanco o el cava, se pueden poner en contacto con la bodega Viticultores de Barros de Almendralejo, y a través de su comercial o del correo electrónico de la propia bodega, pues pueden hacer el pedido que quieran. De momento, en esta fase de lanzamiento, están mandando a todos los puntos de la península sin coste alguno. Están mandando las cajas de 6, o la combinación de cajas de 6, tanto de los 2 vinos como del cava. Con posterioridad, en una semana aproximadamente, pues a no ser que haya un pedido importante, es decir, más o menos 15-20 cajas, porque el precio del vino es bastante asequible, lo que te puedes encontrar una botella de vino común más o menos en cualquier establecimiento. Como decía, en una semana pues sí que se cobrarán los costes de envío, ¿no? Y es un precio realmente razonable, porque la media de cada botella de vino está en torno, con el IVA, a 3,20 euros, 3,30 euros puesto en casa, y el del cava es un poquito más, pero roza los 4,50 euros más o menos, ¿no? Ese pues es el tema. Queda dicho. Emilio Domínguez, ha sido un placer, mil gracias. Igualmente. Guillermo Rocafort, muchas un placer, gracias. mil gracias. Plataforma patriótica Millán Astray, desfaciendo mitos con respecto de la película y tratando de encumbrar al fundador, en realidad no de encumbrarle, sino de contar la verdad, que es de lo que se trata. Vamos a publicidad. A la vuelta estamos con Pablo Reyero para hablar de actualidad política.
Bueno, pues ya estamos de vuelta en esa programación especial de la redacción abierta de Intereconomía. Vamos a estar juntos hasta las 12 de la noche. A partir del lunes ya recuperamos la programación regular de Intereconomía. Y estamos con el analista político Pablo Reyero. Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches. Buenas noches. La situación política de nuestro país a la vuelta de las vacaciones es exactamente igual que la que dejamos antes de marcharnos de vacaciones. La parálisis en el gobierno de España continúa, un gobierno en funciones que ya acumula varios meses de situación de incertidumbre. Saben ustedes que es imposible que Pedro Sánchez llegue a un acuerdo porque no se ponen de acuerdo con Pablo Iglesias. Yo quería preguntarte, Pablo, por tu opinión. ¿Tú crees que vamos a ir a elecciones el 10 de noviembre? Esto parece ya casi lo más claro. Bueno, vamos a ver. Es una situación anómala, pero desgraciadamente no es nueva. Es decir, desde 2015 hemos tenido, creo recordar que 3 elecciones en 4 años. Los últimos presupuestos de Mariano Rajoy, que son los del 18, se aprobaron en junio, cuando lo normal es que entren en vigor el 1 de enero. Entonces estamos en una situación de bloqueo político que dura ya años, ¿no? Ahora, por dar un dato que puede tener interés para los ciudadanos, ahora lo normal sería que antes del último trimestre del año el Gobierno presentara los presupuestos para 2020. El proyecto de presupuestos para 2020 se debería presentar ahora, antes del 1 de septiembre, antes del 1 de octubre, y todavía no se han aprobado los de 2019, ¿no? Pero yo lo que veo es que hay una situación que, por un lado, está provocada por el propio ordenamiento constitucional que tenemos, que dificulta mucho la formación de gobierno. Es decir, el artículo 99 era bueno para la época del bipartidismo, donde había un partido que siempre tenía mayoría clara, pero en una situación de fragmentación como la actual, probablemente habría que reformar ese artículo 99 e ir a la situación que tenemos en los ayuntamientos. En los ayuntamientos, el mismo día que se constituyen, hay alcalde-presidente. O bien gobierna un candidato con mayoría absoluta, o bien gobierna la lista más votada. Y aquí lo que tenemos es que el PSOE ganó las elecciones y ningún partido está tomándose en serio la gobernabilidad del país. Es decir, los partidos de centro-derecha, los que siempre hablan de la bandera, de la responsabilidad, pues no están favoreciendo la gobernabilidad. Y luego Unidas Podemos está pasando del programa de Anguita al cargos de Iglesias. Vamos a ver, parece que va a haber una oferta del PSOE a Unidas Podemos que va a incluir gran parte de su programa electoral, y vamos a ver qué argumentos dan para no apoyarlo. ¿Tú eres optimista respecto a una formación de gobierno? ¿Crees que finalmente se pondrán de acuerdo o piensas que estamos abocados a unas elecciones? Bueno, si hubiera que apostar ahora, pues probablemente apostaría que va a haber elecciones, ¿no? Digamos, por lo menos 60% a favor y 40% en contra. Pero bueno, vamos a ver si hay responsabilidad en el último momento. Repetir elecciones, ¿qué supone? Pues supone, desde el punto de vista económico, unos 180 millones de gastos, de dinero público, por la organización de la campaña, por las subvenciones electorales, y luego desde el punto de vista político, pues supone ahondar en el desprestigio de nuestros políticos. Es decir, los ciudadanos votan y parece que ese voto no sirve y hay que repetirlo. Además de estas dos cosas que dice Pablo Reyero, hay una tercera, y es que todos los indicadores anuncian la llegada de una nueva crisis económica y la condición de interinidad del Gobierno de España no es una buena cosa a la hora de afrontarla. Ayer mi compañero Alberto hizo este vídeo respecto de esa crisis que parece que se nos avecina y de todos los argumentos que nos hacen pensar que a la vuelta de la esquina, quizá antes de que acabe el año, empezaremos a padecerla. Vean. La economía es meramente cíclica.
Ahora, la industria española está ante una posible nueva desaceleración. La actividad de las empresas está perdiendo peso, sobre todo en el sector más afectado, la automoción. La desaceleración económica es precisamente eso, una ralentización del crecimiento de la economía. No quiere decir que sea el principio de una nueva crisis, porque no es un periodo de recesión. Básicamente, un índice de que los valores siguen siendo positivos, pero eso sí, disminuyen su ritmo. En resumen, España está capeando mejor que otros países la actual situación menos positiva en el ámbito internacional. Nuestra economía sigue creciendo de forma robusta, pero eso sí, dentro de una tendencia de moderación del ritmo de crecimiento a medida que ha ido madurando el ciclo económico. Pero, ¿cómo se detectan estos cambios? ¿Cuáles son los indicadores? Los valores agregados o grandes cifras, como el PIB, la tasa de empleo, las cuentas públicas o la balanza de pagos. Ahí entra en juego la Unión Europea, que los puede gestionar y así impulsar la economía de los países miembros para encauzarla hacia la dirección deseada, aunque son diversos los factores que influyen y que están fuera de control, como el Brexit de Reino Unido, el retroceso de la economía china o las medidas proteccionistas de grandes potencias como Estados Unidos. Y es precisamente Estados Unidos uno de los que podría verse más afectado. En España, la paralización política de Pedro Sánchez y la posibilidad de nuevas elecciones afectará al tercer trimestre con datos negativos. Si en el primero destacaba el 0,7%, en el segundo la previsión caía hasta el 0,61%. Y para el último del año se estima un crecimiento del 0,53%, 2 puntos porcentuales menos que en el primer trimestre. La ventaja de nuestro país: resistimos mejor a la ola de recesión mundial porque el sector industrial en España es más reducido que en otros países europeos. Lejos de alcanzar el 20% del PIB, la economía trae verdaderos quebraderos de cabeza a los empresarios y ni la situación política actual ni el panorama global ayudan. Pablo Reyero, la que se nos viene encima, ¿no? Bueno, vamos a ver, de momento, como decía la ministra, España es el país europeo con mejores indicadores económicos. O sea que, digamos, está resistiendo bien la situación internacional y bueno, vamos a ver qué ocurre. Es verdad que hay elementos para la incertidumbre y yo destacaría 3. La debilidad de la economía alemana, que como se sabe pues es el motor de la Unión Europea. El Brexit a las bravas que nos anuncia Boris Johnson, yo creo que una mala noticia para los españoles, desde luego, y para los británicos y para los europeos, es que el primer ministro británico sea Boris Johnson, que quiera hacer un Brexit como sea y que incluso se permita el lujo de cerrar el Parlamento británico en un ejercicio escasamente democrático. Y luego, por la presidencia de Trump, pues lógicamente es un factor de riesgo añadido, porque es un hombre imprevisible y es un hombre que lleva las negociaciones al borde del precipicio. Entonces, eso para los agentes económicos que siempre buscan certezas, pues lógicamente no ayuda. ¿Por qué es pertinente un gobierno de España para enfrentar a la crisis? Alguien podría pensar que quizás estamos mejor, dado el gobierno que vamos a tener, quizás estaríamos mejor sin gobierno, que el país funcionaría por inercia. Bueno, vamos a ver, España es un país muy serio, es un país que tiene una mano de obra formada, tiene grandes empresas, grandes bancos, es decir, es un país sólido, está en la Unión Europea, en la Unión Monetaria, con lo cual tiene también una estabilidad que le proporcionan las instituciones comunitarias. Pero bueno, sí es conveniente que haya gobierno, es conveniente que se aprueben unos presupuestos, es una anomalía. Y pensemos qué ocurriría si una empresa, una comunidad de vecinos, una familia no pudiera hacer las cuentas mes a mes, año a año, sino que tuviera que gestionar sus intereses en función de cuentas de hace 2 años, ¿no? Pues sería lógicamente disparatado. Que haya gobierno es bueno porque hay que actualizar los presupuestos, hay que tener capacidad de iniciativa legislativa, que ahora mismo no se tiene. Y bueno, es un gobierno de centro-izquierda moderado y al mismo tiempo con un rigor económico que han reconocido las autoridades europeas. O
sea que yo creo que lógicamente estaríamos Es mejor. posible que el gobierno revierta la reforma laboral, una reforma laboral que incluso desde ámbitos de la socialdemocracia española reconocen que ha sido positiva en lo relativo a la creación de empleo. Esto, en el caso de que Podemos tuviera algo de voz en ese gobierno, parece casi hecho. No, vamos a ver, lógicamente los contratos de trabajo, la legislación tienen que ser útiles para la creación de empleo, para el desarrollo económico y no pueden ser un obstáculo. Ahora bien, lo que hizo el Partido Popular en sus años de gobierno fue vaciar de contenido la negociación colectiva y dar más poder a una parte que ya de por sí es más fuerte, como los empresarios, la patronal, pues tampoco parece lógico. Es decir, es bueno, incluso desde el punto de vista de la eficiencia del mercado, es bueno que haya un equilibrio de poder entre el factor trabajo y el factor capital, ¿no? Entonces yo creo que sí se podría tocar la reforma laboral y mejorarla para recuperar algunos derechos laborales. Tú piensas que organismos tan poco sospechosos como el Fondo Monetario Internacional ya pedían que en España hubiera subidas salariales. Es decir, porque... Que no se están produciendo. Porque uno de los problemas que no se están produciendo y uno de los problemas que tenemos en España es que hay muchos trabajadores pobres. Es decir, antes encontrar un trabajo ya te garantizaba un desahogo económico, una capacidad de vivir, de organizar tus proyectos, pero es que ahora mismo hay mucha gente que trabaja y no llega a fin de mes. Y eso es parte de la herencia de Mariano Rajoy. Igual que la herencia de Aznar pues fue la burbuja inmobiliaria, ¿no? O sea que quiero decir que hay que tener en cuenta esos factores y lógicamente tiene que haber un rigor, tiene que haber una racionalidad en los contratos de trabajo, pero también hay que recuperar derechos para los trabajadores, que además trabajadores somos todos. Parece muchas veces que los trabajadores son los señores del mono azul que salen de las fábricas, no. Trabajadores son los periodistas, trabajadores son los consultores, es decir, todos somos trabajadores y la mayoría de la mano de obra en España está sometida al estatuto de los trabajadores, ¿no? Y a la legislación laboral. Pablo, quiero que hablemos de un asunto que lleva poniendo el foco de atención la prensa española desde hace semanas, de la crisis de los migrantes que llaman ahora. A ver si podemos ver unas imágenes que se han producido, no tienen que ver con el Ocean Arms ni con el barco militar español que ha traído a España a los 15 del Open Arms, sino con estas imágenes. Son imágenes de inmigrantes saltando la valla de Melilla. Se ha producido esta mañana de madrugada, varios policías nacionales han sido heridos, también guardias civiles, y han pasado más de un centenar. Han logrado colarse a España, es decir, 10 veces más de los que han llegado en el buque militar Audaz. Opinión respecto de, así en términos generales, de la crisis migratoria, porque yo a todos los analistas que desfilan por esta mesa, es un desafío y un debate moral importante, el de la inmigración, y yo quería conocer tu opinión. Bueno, para mí es uno de los grandes temas y digamos, muchas veces cuando vemos la situación de África, de continentes que tienen una situación de pobreza tan dramática, pues eso pesa en la conciencia de cualquier ciudadano mínimamente consciente, ¿no? Entonces, yo creo que la inmigración, primero, debería ser una política de Estado. No debería ser elemento para la confrontación política ni para hacer oposición, y eso es un recado que le dejo a Cayetana Álvarez de Toledo por su intervención de ayer en el Pleno del Congreso. Luego, debería ser una política común europea, es decir, hace falta una respuesta europea, no una respuesta individual de cada país, y no se puede gestionar la inmigración a golpe de crisis, es decir, el Aquarius, el Open Arms, tiene que haber unos protocolos, tiene que haber unos acuerdos para cuando ocurran este tipo de hechos, ¿no? Y de situaciones. Luego, en el caso español, vamos a ver, tiene que haber un control de fronteras
y está habiendo una buena gestión de los flujos migratorios. Es decir, si atendemos a los datos objetivos, es decir, no ya opiniones, datos, bueno, se ha conseguido un descenso del 43% de las entradas irregulares por el estrecho en los últimos 14 meses. Es decir, que se está gestionando mejor los flujos migratorios que en la época del PP. Por otro lado, se ha conseguido, y probablemente España ha tenido mucho que ver, se ha conseguido que la Unión Europea dé 140 millones de euros de fondos europeos a Marruecos para gestionar mejor sus fronteras. Yo creo que hay que retirar las concertinas, porque es un tema dramático, es un tema ya humanitario, es decir, no puede haber una persona que pase por encima de las concertinas. Lógicamente, esa persona tendrá que entrar en territorio español por los puestos habilitados al efecto, y no de esa manera. Pero si intenta entrar... Si con concertinas entran centenares, sin concertinas... Bueno, pues habrá que reforzar la vigilancia, habrá que reforzar los acuerdos. Muchas veces esto tiene que ver con cómo se gestiona la inmigración en Marruecos, en Senegal, es decir, que igual hay que actuar más en el origen, más que en el destino, ¿no? Y por otro lado, el control de fronteras tiene que ser compatible con una buena gestión interior de la inmigración, es decir, hay que hacer una integración de los inmigrantes que vienen, y luego hay que hacer algo de lo que no se habla habitualmente. Hay que agilizar los trámites para los permisos de trabajo y residencia de los inmigrantes que están en territorio español. Pero este es el segundo punto. Pero el primero que me decías, Pablo, era que hay que hacer mejor la integración de los inmigrantes. Sí. ¿Y eso es una responsabilidad del Estado o de los inmigrantes? Bueno, vamos a ver, eso... Ahí tienen que colaborar todos, ¿no? Es decir, las administraciones públicas tienen un papel importante a través de la educación, a través de la concienciación social, y lógicamente también los inmigrantes pues tendrán que aceptar la legislación española, respetar los valores españoles. Entonces, de hecho... ¿Tú no ves incompatibilidad cultural? ¿No crees que exista una incompatibilidad cultural? Bueno, si hay incompatibilidad cultural, hay que respetarse, hay que tolerarse, y desde luego una persona que va a Francia, digamos, no puede ignorar los valores de la Tercera República. Una persona que es lo que está pasando con muchos inmigrantes y por eso tienen los problemas gigantescos que tienen los franceses. Claro, o una persona que va a Estados Unidos pues tiene que atender la Constitución americana y toda la normativa, ¿no? Entonces yo creo que los inmigrantes tendrán que hacer un esfuerzo de aceptación de normativa, de los valores que hay en España. De hecho, cuando un inmigrante, un extranjero, está en España y quiere optar a la nacionalidad española, tiene que aprobar un examen de conocimientos culturales y constitucionales. O sea, que ya se está haciendo una labor también en ese sentido para que los extranjeros conozcan y respeten lo que es la normativa y los valores españoles. Pero hay que decir una cosa a la gente, que es algo que además yo creo que es importante hacer pedagogía, porque son reflexiones que no suelen estar en la opinión pública, ¿no? España necesita inmigrantes, el mercado laboral español necesita inmigrantes porque hay trabajos disponibles que no quieren hacer los españoles. Es decir, hay muchos trabajos en el sector del servicio doméstico, de la construcción, de la agricultura, que los españoles no están aceptando, no están haciendo. Entonces, esos trabajos sí los aceptan personas que vienen de otros países, y lo que hay que conseguir es que si esas personas vienen a trabajar, hay una oferta de trabajo, hay necesidades en el mercado español de esa mano de obra, pues que los trámites administrativos para conseguir permisos de trabajo, permisos de residencia sean ágiles, porque si no vamos a tener a esos trabajadores extranjeros necesarios en situación de irregularidad. Esos trabajadores no van a... España necesita mano de obra, con un 15% de paro necesitamos inmigración. La paradoja es que hay trabajos disponibles que no están cubiertos, ¿no? Es decir, hay familias en España que, por ejemplo, necesitan una persona que esté interna cuidando a un hijo, cuidando a una persona mayor, y esos trabajos los están ejerciendo en la práctica mayoritariamente personas de origen extranjero. Entonces, ¿qué ocurre? Y lo mismo en el campo, el trabajo del campo, que es muy duro, pues en gran parte lo hacen extranjeros. Son todos trabajos de muy baja cualificación, o incluso de nula cualificación. Pero trabajos imprescindibles para que España siga funcionando. Y entonces, ¿qué ocurre? Funciona muy lenta la administración, esos trabajadores están en España en situación irregular, son trabajadores sin derechos
y además son trabajadores que están haciendo que los salarios también vayan a la baja, porque los empresarios, algunos empresarios, lógicamente, no la mayoría, pues con pocos escrúpulos están pagándoles poco, y eso hace que los salarios de los españoles pues también bajen, ¿no? Entonces, hay que afrontar el tema de una manera multidisciplinar, pero en cualquier caso, pues es una cuestión de Estado, es decir, no se debería hacer, a mi juicio, oposición con un tema tan delicado, tan doloroso como es la inmigración, sobre todo de gente rescatada en el mar cuando está a punto de morir. Entonces yo invitaría al PP, a Ciudadanos, a Vox, a que hagan oposición con otros temas, que hay muchos temas para hacer oposición, pero quizá no con este tipo de temas, Nos quedan que son temas de Estado. Algunos minutos, Pablo Reyero, para hablar de algo que, en fin, que ya hemos hablado antes con Giovanna Carril, que es la ley de violencia de género. Es también uno de los tótems de la izquierda, que desde la llegada de Vox se ha convertido en un elemento de controversia, y que en realidad esa polémica quizá pudiera estar justificada, al menos en algunos aspectos de esa ley de violencia de género, que revierte la carga de la prueba en muchos casos. Es decir, en fin, mejor que yo se lo va a explicar la siguiente pieza. Vean. La polémica que engloba a la ley denominada de violencia de género no para de girar. Se aprobó en 2004 y ahí comenzó lo que se suponía que iba a ser la regulación de la violencia intrafamiliar, pero más bien fue el inicio de la desregulación. Instauraba un tratamiento diferenciado entre hombres y mujeres víctimas de malos tratos. Para los miembros del mismo ámbito doméstico se establece una gran diferencia. Las penas se ven incrementadas en caso de lesiones o coacciones leves, cuando las cometen los hombres contra sus parejas o exparejas. Pero cuando estos son las víctimas, lo primero que impera es la cuestionabilidad o la duda. Algo ante lo que ningún partido, excepto Vox, se declara de forma pública en contra. La reforma del Código Penal y catalogar la violencia que se da en el ámbito familiar como doméstica es lo que llevaría al inicio de la igualdad real. Las medidas de protección que se establecen cuando hay menores de edad de por medio son escasas y acaban sufriendo la lacra del sistema. La ley española de violencia de género es discriminatoria. Ante una supuesta denuncia a un hombre por maltrato, aunque sea falsa, se produce casi un encarcelamiento inmediato, sin mediar palabra. La custodia de los hijos también está en cuestión. Y automáticamente se pone en marcha un sistema estatal de ayudas económicas y de vivienda. La igualdad real tiene un único requisito, que a la vez es su mayor lacra: eliminar cualquier prejuicio que automáticamente relacione a un género con la violencia. Pablo, ¿qué opinión tienes tú de esta ley? Es una ley que, en fin, tal y como denunciaba el vídeo, hecha desde luego, y nadie puede dudar de ello, con muy buena intención, pero que con una denuncia, no es preciso desde luego que se celebre el juicio, puede llevar, de hecho lleva automáticamente, sin necesidad de aportar ninguna prueba, a un hombre a la cárcel durante al menos 48 horas. Bueno, vamos a ver, es una ley que se aprueba en un momento pues muy delicado, es decir, que está subiendo los casos de violencia doméstica en el año 2004. Es una ley que han apoyado todos los grupos parlamentarios y probablemente si hoy se volviera a presentar en la Cámara, pues probablemente todos los partidos, salvo quizá uno, la volverían a aprobar. Entonces, lógicamente hay que decir que no nos podemos conformar con los resultados que está teniendo la ley, es decir, hay que mejorar los instrumentos de defensa de la mujer maltratada, hay que dotar más medios, porque ciertamente hay muchos casos todavía y es muy triste ver cómo siguen muriendo mujeres o siguen siendo agredidas las mujeres, ¿no? Entonces, yo creo que esa es la línea en la que hay que trabajar. Este es otro de los temas para mí de Estado, es decir, un tema en el que sí tendría que haber un consenso mayoritario de los grupos de la Cámara. Y luego, por otro lado, la objeción que se hace a veces a esta ley,
queda rebatida por los datos, ¿no? Es decir, las denuncias falsas de las que a veces se habla, pues según los informes del Consejo General del Poder Judicial, son muy bajas las denuncias falsas de violencia de género. Por tanto, hay que estar a los datos que nos da el Poder Judicial, que además es un poder independiente del poder político. De manera que la situación de desprotección de un hombre frente a una denuncia por violencia doméstica, no le ves ningún problema. Porque esa desprotección se produce. Es decir, si cualquier señora, Pablo, a ti mismo te denuncia por violencia doméstica, tú automáticamente vas a pasar 1 o 2 noches en el calabozo. Esto es, a mí, desde luego, desde el punto de vista jurídico, me parece aberrante y me parece un retroceso de siglos en el derecho. Bueno, vamos a ver, si civil. se produce una denuncia falsa, yo no soy jurista, pero entiendo que el hombre en ese caso podría buscar un abogado y podría a su vez denunciar a esa persona que, pero ya a posteriori, que le ha denunciado falsamente, ¿no? Pero en cualquier caso, sí es verdad que también se están dando pasos en otra línea. Por ejemplo, creo que ha salido una sentencia del Tribunal Supremo hace unos años, o hace escasamente un año o así, en la cual cuando la mujer compartía la vivienda de la familia con una nueva pareja, el hombre ha podido reclamar esa vivienda, si estaba demostrado que, digamos, la mujer se había separado del hombre y estaba utilizando la vivienda familiar con una nueva pareja, el hombre podía reclamar esa vivienda. O sea, quiero decir que no estoy de acuerdo... Lo aberrante es que esto no fuera así antes. No estoy de acuerdo en que, digamos, todo lo que se esté haciendo sea en detrimento del hombre y perjudicando al hombre y anulando sus derechos constitucionales. Yo creo que el hombre, bueno, en España, según el artículo 14 de la Constitución, impera el principio de igualdad ante la ley. Entonces yo creo que el hombre, si siente vulnerados sus derechos, siempre puede acudir a los tribunales o a la administración y reclamar esos derechos. Por tanto, lo que sí me preocupa es que no se esté consiguiendo, a través de la ley de violencia de género, de todas las campañas institucionales, frenar esta lacra de agresiones contra las mujeres. Y bueno, creo que es importante desde los medios de comunicación y desde todas las personas que puedan tener una cierta influencia en la sociedad, pues lanzar el mensaje de que, bueno, de que es intolerable cualquier forma de violencia y de que hay que aprender a convivir y a relacionarse de una manera armoniosa entre el hombre y la mujer. Eso, por supuesto, desde luego. Y una mujer asesinada, como un hijo asesinado, como un abuelo, como un padre, es mucho, es demasiado. Pero aún así, España es uno de los países más seguros para las mujeres de todo el mundo. Contrariamente a quizá el clima emocional, el desparrame emocional que quizás se ha producido en España en los últimos años. España, hay que insistir, es uno de los países más seguros del mundo para las mujeres y el país de Europa con más mujeres en el Parlamento Nacional. De manera que, en fin, yo también quería intentar procurar revertir el estado de psicosis que yo no sé si con intencionalidad política o no están intentando algunos terminales, quizá políticas o mediáticas, insistir en ello. Bueno, Pablo Reyero, ha sido un placer, como siempre. Mil gracias por estar aquí, por esta redacción abierta. Gracias por la invitación. Publicidad, a la vuelta vamos a estar con Miguel Gutiérrez Pérez los últimos minutos para hablar de algunas cosas que aún no hemos comentado en lo relativo a la información internacional. Ya estamos de vuelta en esta edición especial de la Redacción Abierta de Intereconomía y tal y como les anunciaba, tenemos para estos últimos minutos reservado a lo mejor de esta redacción abierta, que es Miguel Gutiérrez Pérez. Todas ustedes me preguntan cuándo, a qué hora sale Miguel, y sobre todo entre el público femenino juvenil tiene mucho tirón Miguel Gutiérrez Pérez. Piden incluso que si algún día podrías venir, quizá un poquito más ligero de ropa, es lo que me dicen. No es el caso, hoy viene de gala porque tenemos que darles al final de este programa una noticia que yo creo que es positiva para Miguel y también en realidad para ustedes. Será, como les digo, en los últimos minutos. Miguel Gutiérrez Pérez, ¿cómo estás? Rafael Núñez Huesca, ¿qué tal?
Miguel, ¿qué noticias? Yo les decía a los espectadores que tenemos algunas novedades de política internacional, ¿no? Efectivamente, Rafael, ayer conocimos, bueno, algo de política internacional, incluso países hermanos, ¿no? Como estamos hablando de Colombia, ayer conocimos que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, o por lo menos una parte de ellas, van a volver a la lucha armada, como ellos lo llaman. Realmente vamos a llamarlo como hay que decirlo, terrorismo, ¿no? Exactamente. Pues ayer Iván Márquez, que es un alias, no sé si lo sabías, que realmente se llama Luciano Marín, es un nombre falso, el ex número 2 de FARC, bueno, lo fue hasta hace muy poquito tiempo porque él incluso estuvo en la firma de ese tratado de paz que se firmó en el 2016, en septiembre, en Cuba. Pues bien, luego incluso fue elegido senador, fíjate Rafa, fue elegido senador, aunque luego no ostentó el cargo, porque no sabemos muy bien por qué, se fue a la clandestinidad, aunque ahora podemos saber un poco más bien por qué, ¿no? Y claro, en el día de ayer pues hizo un anuncio en el que decía que vuelven a retomar las armas porque el tratado de paz se ha cambiado, porque el tratado de paz ha sido una trampa, porque el tratado de paz pues al fin y al cabo es un engaño, ¿no? Y lo decían pues con la siguiente declaración que vamos a ver ahora y luego te la amplío un poco y la analizamos. Venga. Anunciamos al mundo que ha comenzado la segunda Marquetalia bajo el amparo del derecho universal que asiste a todos los pueblos del mundo de levantarse en armas contra la opresión. Es la continuación de la lucha guerrillera en respuesta a la traición del Estado a los acuerdos de paz de La Habana. Es la marcha de la Colombia humilde, ignorada y despreciada hacia la justicia que destellan las colinas del futuro. Será la de la paz cierta, no traicionada, desplegando sus alas de anhelos populares sobre la perfidia del establecimiento. Esta insurgencia no se levanta de las cenizas como el ave fénix para seguir operando en las profundidades de la selva remota. No. Volará a través del cristal de esas lejanías brumosas para abrazar con la fuerza del amor los sueños de vida digna y buen gobierno que suspiran las gentes del común. El objetivo no es el soldado ni el policía respetuosos de los intereses populares. Será la oligarquía, esa oligarquía excluyente y corrupta, mafiosa y violenta que cree que puede seguir atrancando la puerta del futuro de un país. No vamos a seguir matándonos entre hermanos de clase para que una oligarquía descarada continúe manipulando nuestro destino y enriqueciéndose cada vez más a costa de la pobreza pública y los dividendos de la guerra. Qué antiguo, qué apolillado, qué viejo, qué marxismo de los 60, más, en fin. Es que tal cual, la última frase lo resume todo, ¿no? Esa oligarquía, esa la lucha de presión clases, de ¿no? los pueblos del mundo, levantarse en armas. Oiga, que va usted con medio siglo de retraso. Efectivamente. Bueno, vamos a ir analizando un poco a poco porque fíjate, dice que la segunda Marquetalia, ¿por qué dice eso? La segunda Marquetalia, en Marquetalia fue donde se inició este movimiento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, por eso lo dice. Número 2. Luego habla que los pueblos tienen el derecho universal a levantarse contra la opresión, pero es que Colombia está en el puesto número 51 de democracias del mundo, porque hay democracias plenas, en la que está España, por ejemplo, democracias imperfectas, que sería Colombia, luego están los regímenes híbridos y luego están ya finalmente los regímenes totalitarios. Pues Colombia pues es democracia, o sea que opresión, poquito, ¿no? ¿Qué más? Lo dice que, bueno, que ha sido lo que he explicado antes, ¿no? Que ha sido este pacto falso lo que ha promovido que vuelvan a echarse a las armas contra esa oligarquía mafiosa y corrupta, que no va a ir contra los policías ni contra los militares, cosa que hicieron antaño. Porque, Rafa, militares y policías muertos por las FARC van 40.000. 40.000. 40.000 personas. Bueno, policías y... Entonces, pero espera, porque ahora tenemos una imagen pero con todas las cifras, pero vamos a verla un poquito más adelante. ¿Qué es lo que quieren? Pues que se cree un nuevo gobierno de coalición en el que se incluya pues, a estas organizaciones armadas y hacer un nuevo proceso de diálogo de la paz en la que estén también ellas, ¿no? Estas organizaciones criminales, digamos terroristas, porque no es la única. En Colombia ha habido en los últimos años un montón de organizaciones criminales terroristas, bueno, muchísimas de izquierda, unas pocas de derecha, pero las ha habido. Y ahora, por ejemplo, está el Ejército de Liberación Nacional, que está ahora bastante activo y de hecho quieren juntarse con ellos, quieren hacer una unión pues para enfrentarse al Estado. Aunque como ya te digo, y ahora lo veremos, no va a ser para tanto como parece,
¿Y qué más cosas? Pues mira, vamos a ver eso que te he dicho de... Primero, las cifras, ¿no? Antes de las cifras vamos a conocer un poquito más de las FARC. Vamos a ver esa imagen, esa primera de las imágenes que tenemos preparadas, para saber un poquito más de qué es este movimiento, porque claro, aquí en España, pues, aunque lo conocemos, tampoco lo conocemos tantísimo. Fundada en el 64. Desde los años 60, no me equivocaba. Efectivamente, lo has clavado. Pedro Antonio Marín fue su fundador, ¿vale? O sea que llevan 52 años, porque en el 2016 dejaron de ser organización terrorista, ahora volverían. 52 años dando la batalla allí en Colombia. Luego, ideología extrema izquierda. Ellos se definen como comunistas, se definen como leninistas, marxistas, socialistas, bolivarianos. Después hemos podido verlo, ¿no?, en esas imágenes que detrás tenían a Simón Bolívar, como el liberador, ¿no?, de América. Objetivo, un Estado socialista, vamos a ver, un Estado marxista, un Estado comunista. Y ahora verás porque es que las cosas que han hecho coinciden perfectamente con lo que es el comunismo, ¿no? Yo expropio todo y me lo quedo yo todo y a la gente, pues, que la gente se las apañe. Integrantes, unos 7.000 hombres en el año 2016. Cierto es que en los últimos años, desde 2011 sobre todo, empezó a decaer el número de componentes de esta fuerza terrorista. Estaban en los 13.000. Perdieron 6.000 en muy poquito tiempo, en unos 5 años, e incluso ahora mismo, tal y como están las FARC, esta es una fuerza política ya consolidada en Colombia, pues serán muchísimos menos, Rafael. Luego, financiación, robos, secuestros, narcotráfico e impuestos y expropiaciones, típica cosa del comunismo, ¿no? Tú tienes aquí unas tierras, pues yo me las quedo. Y esto es que te puedo contar un caso personal, porque tengo un amigo colombiano, que su familia era riquísima en Colombia, tenía miles de cabezas de ganado, y la guerrilla se lo quitó todo, y de repente pues venga, a empezar otra vez de cero, que me lo ha quitado todo la guerrilla, no tengo ya ninguna cabeza de ganado ni nada con lo que subsistir. No me digas. Es que es una cosa, bueno... Como Chávez, expropiese. Sí, es que hay, ¿sabes? Los afectados, mira, fíjate, solo los amenazados por las FARC son 250.000 de personas, es decir, que han amenazado a todo el mundo, ¿no? Y ahora, si te parece, Rafael, antes de ver las reacciones a este nuevo auge de este movimiento, vamos a ver las cifras, porque las cifras son para caerse de espaldas. Estos se ríen de ETA, fíjate. A ver. Vamos a ver las cifras. Cifras de asesinados, de víctimas, en manos de la las segunda FARC. imagen que tenemos preparada. Ahí la tenemos, 220.000 asesinatos. Esto las FARC, en todos estos 52 años. 220.000 asesinatos, pues sí, como los de nuestra guerra civil. Y fíjate que, claro, los comunistas pues van siempre que por el pueblo y demás, pero por el pueblo nada. 177.000 de los mismos son civiles. Es decir, que contra el Estado no tanto. Y incluso hay otros estudios, porque esto, claro, te tengo que dar dónde lo he sacado, ¿no? Que es un informe que hizo el Centro Nacional de Memoria Histórica de Colombia, llamado Basta ya, Colombia, Memoria de Guerra y Dignidad. 18 investigadores que se juntaron y a lo largo de 6 años, desde el año 2010, pues recopilaron toda esta información de archivos históricos y sacaron estos datos, ¿no? Que la verdad es que son... Vamos a seguir viéndolos Vamos a seguir viéndolos porque hay muchos súper interesantes. Luego, hablando de esto del pueblo, ¿no? 5,7 millones de desplazados del mundo rural tuvieron que simplemente irse a otros lugares porque la guerrilla pues les quitaba todo y claro, y la violencia que aquello pues significaba, ¿no? Pero espérate un momento, porque Colombia es un país demográficamente exactamente unos igual. 60 y tal, no, 40 y algo, sí, es como verdad. España, Es como España, efectivamente. Exactamente como España, de manera que 5,7 millones de desplazados es prácticamente como si toda Andalucía se hubiera tenido que mover. Andalucía son 7 millones, como Cataluña, que son 6. Vale. Como si toda Cataluña, en un país como España, se hubiera tenido que desplazar y huir a otros sitios. Es una auténtica salvajada. Una barbaridad. Fíjate luego, 25.000 desaparecidos. O sea, que no se sabe, personas que no se sabe qué ha pasado con ellas. Esos hay que meterlos en el grupo de asesinados, seguro, vamos. Y 30.000 secuestros. Y 30.000 secuestros que con esto, como hemos visto antes en ese apartado de financiación, pues conseguían muchísimo dinero. Secuestran a gente importante y la gente importante pues paga y así se financia. Pero es que luego tengo aquí otros datos que no tengo aquí puestos, pero despojados de patrimonio. Personas a las que literalmente le quitan las tierras, 96.000. Como tu amigo. Sí. Y bueno, incluso crímenes de violencia sexual, 11.000. O sea, que es que hacían de todo. Esta gente hacía de todo. Y bueno, teniendo esto en cuenta, ¿cuáles han sido las reacciones en Colombia? Pues vamos a ver, sin más dilación, la reacción del presidente de Colombia, Iván Duque, que ha dicho que con la paz de Colombia, que tanto ha costado conseguir, desde el año 2016 se inició ese proceso de paz, bueno, se firmó en La Habana ese tratado, pues que no se juega. Colombia no acepta amenazas de ninguna naturaleza y mucho menos del narcotráfico. Los colombianos debemos tener claridad que no estamos ante el nacimiento de una nueva guerrilla,
sino frente a las amenazas criminales de una banda de narcoterroristas que cuenta con el albergue y el apoyo de la dictadura de Nicolás Maduro. No caigamos en la trampa de quienes hoy pretenden escudarse detrás de falsos ropajes ideológicos para sostener sus andamiajes delictivos. Este grupo de delincuentes pretende burlarse del pueblo colombiano y no se lo vamos a permitir. Le he solicitado al fiscal general de la Nación emitir las órdenes de captura necesarias para enfrentar los delitos que se evidencian en el video y que son un ataque frontal a toda la institucionalidad y la sociedad colombiana. Por cada uno de los delincuentes de ese video se fijará una recompensa de 3.000 millones de pesos por información que conduzca a su captura. Bueno, desde luego un drama lo de Colombia, perdón. Yo espero que esto se quede en una amenaza y que no se atrevan a volver a tomar las armas, y si de caso de ser así, que sean aplastados por sí, el y último apunte, Rafa. El partido político, la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, que sería de ETA, pues pasaría a Bildu, pues estos son de las FARC, pues pasan a este partido. Le han dado la espalda, evidentemente, a Iván Márquez, porque ha costado muchísimo conseguir esa paz en Colombia. Iván Márquez, no, Miguel Gutiérrez Pérez, ha sido un placer, como siempre, mil gracias. Que sepan que a partir del próximo lunes, la redacción abierta de La Mañana la llevará Miguel Gutiérrez Pérez, que será mi sucesor al frente, como les digo, de la redacción abierta de Intereconomía, edición matinal, y espero, Miguel, que te lo pases la mitad de bien que me lo he pasado yo, con los espectadores y también contigo, que me has ayudado siempre. Miguel ha estado siempre presente, y si no presente dentro en la mesa, ha estado detrás ayudándome, ha sido permanentemente mi mano derecha. Por eso nadie mejor que él para sustituirme y para tomar las riendas de esta redacción abierta. Miguel. Muchas gracias, Rafael. Ha sido un placer trabajar contigo, ha sido un placer, desde luego, contar con todos ustedes, y me despido de todos ustedes con la alegría por saber que este programa tiene cada vez más seguimiento y que conseguimos influir en la opinión pública. Ha sido un placer. El lunes que viene, Miguel Gutiérrez.